Buenas tardes. Después de esta sesión de poesía con uno de los autores más prestigiosos del mundo, que nos ha acompañado esta tarde en Granada, como es el caso de Billy Collins, continuamos con dos de las figuras esenciales de la narrativa española contemporánea. Granada es una ciudad que ha sabido siempre que la memoria no es un ejercicio de nostalgia, sino una forma de habitar de manera verdadera el presente, y por esa razón acogemos hoy a dos de las narradoras más leídas y también más pensadas de la literatura española actual. Digo más pensadas porque sus novelas, su trayectoria, ha suscitado una reflexión profunda en torno a la construcción de sus personajes, que es el tema que abordaremos hoy aquí. Y, naturalmente, estos personajes femeninos que han construido tanto María Dueñas como Dolores Redondo, comparten una serie de rasgos identitarios que vamos a tener la oportunidad de comentar aquí con todos vosotros, con todos ustedes, porque sus mujeres, las mujeres protagonistas de sus novelas, se convierten en conciencias y trascienden el relato para ser conciencia de un tiempo como es el presente. María, Dolores, bienvenida a Granada, bienvenida al Festival Internacional de Poesía de Granada, que es ya vuestra casa. En el caso de María, una casa ya que visita por segunda vez. En el caso de Dolores, llevamos mucho tiempo esperando esta oportunidad. Muchas gracias a ambas por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Reme. Sí, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, esta es una oportunidad que nos emociona mucho porque la ocasión de escucharos a una de vosotras ya es todo un privilegio. La oportunidad de compartir con las dos, que al final reconstruir la memoria de las mujeres de mucho más de un siglo supone algo verdaderamente extraordinario. En vuestros libros, la historia íntima, colectiva, familiar o incluso la historia política no ejercen como un telón de fondo para construir los personajes, sino que son una manera desde nuestro punto de vista, de ver las identidades y también de abrir grietas hacia el futuro. Vuestras mujeres, yo estoy intentando respetar el tiempo, porque yo de respetar el tiempo y de no pasarme y darle el espacio a ellas, vuestras mujeres no se olvidan cuando nosotros cerramos los libros, sino que las convertimos en verdad, es decir, por cómo están hechas, tanto Sira Quiroga, Nasa Elizondo, Blanca Perea, Amaya Salazar, Cecilia Belmonte, todas. Las sentimos como si al final, conforme se han ido construyendo, no se pudieran entender de otra manera. De alguna forma, vosotros empezasteis a construir el personaje y luego se van creando ellas mismas, porque van cobrando como fuerza, una fuerza propia que es imparable. María. Bueno, arranco yo. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor estar en esta preciosidad de lugar, acompañado de tantos lectores, tantos amigos, y en un festival tan divino, tan largo y tan reconocido como este. Ahora ya sí que respondo. Bueno, y además es un honor hacerlo en compañía de mi queridísima Dolores Redondo. Bueno, estamos hablando, Reme, de construcción de personajes. Bueno, en mi caso concreto hay un poco de todo, hay un poco de reflexión previa para quién quiero yo que sea mi protagonista, quién quiero que sean mis personajes, qué rasgos básicos quiero que tenga. Me gusta por lo general que mis personajes carguen con la misma o con la mayor dosis de humanidad posible, ¿no? Dentro de que hablamos de personajes de ficción, pero yo intento siempre que tengan claroscuros, que tengan sus glorias y sus miserias, como las tenemos todos, ¿no? Que tengan dudas, que tengan incertidumbres, que no sean personajes de una pieza, superhéroes, superheroínas, que ni comen, ni beben, ni nada, solo ganan victorias y resuelven problemas, ¿no? Al final intentamos todos dotarles de una carnalidad y de una humanidad lo mayor posible. Pero es cierto que todo eso tú no lo puedes prever de antemano.
bueno, quizá haya escritores que puedan, yo desde luego no puedo atribuirle unos rasgos concretos, unos rasgos distintivos para empezar a andar, ¿no? Pero luego capítulo a capítulo van creciendo por el camino que yo como autora los quiero llevar, pero a veces incluso se van un poco de las manos. Ocurre una cosa que yo cuando era simple lectora y leía o escuchaba a otros escritores diciendo, no, los personajes se te van, toman vuelos solos y a veces no los puedes controlar. Yo decía, qué tontería, ¿no? El control lo tienes tú, es tu mente la que manda a tus dedos que aprieten unas teclas, no se te pueden ir. Bueno, pues se van, a veces se van. Tú los atas, los tiras de ellos, pero a veces te acaban escapando. Y de pronto te sorprenden con cosas que no les tenías previstos, con comportamientos, con reacciones, con actitudes, ¿no? Te piden más de lo que tú ibas a darles en principio y eso es maravilloso porque, claro, se lo damos encantados. Entonces, bueno, por sintetizar, ¿cómo creamos a los otros? ¿Cómo creo yo a mis personajes? Pues con una mezcla de otorgarles ciertos rasgos y después que rueden solos, ¿no? Y que ellos mismos vayan recorriendo su camino, vayan creciendo como los adultos, ¿no? Como los padres cuando tenemos nuestros bebés, pues queremos que sean estupendos, los vestimos muy monos, les llevamos a muchas clases extraescolares, pero luego tienen su vida propia y hay que respetársela también, ¿no? Hola, pues buenas tardes, muchas gracias. Como ha dicho Remé, es mi primera visita a este festival y además es mi primera visita a Granada, con lo cual imaginaos cómo estoy. Es como haber nacido en el cielo de pronto, haber llegado al paraíso. Estoy muy feliz de estar aquí y gracias por haber venido a acompañarnos. Bueno, yo estoy de acuerdo completamente en que hay momentos en que una vez de que has creado el personaje le ves tomar decisiones que no tenías pensadas y de pronto parecen eso, tener vida propia. Pero en mi caso, para el momento de la concepción del personaje, cuando estoy pensando cómo crearlo, mi inspiración son siempre mujeres de mi alrededor. Yo nací y me crié en un matriarcado, en una zona marítima. Todos los hombres de mi familia son marinos y todos los hombres de las demás familias cerca de la mía eran marinos también. Las mujeres de mi localidad eran como viudas, pero con un marido que venía de vez en cuando. Normalmente las dejaba embarazadas y se iba. Era más o menos así. Y ellas vivían en un sistema matriarcal obligatorio en el que se fueron haciendo fuertes a la fuerza, en la que se hicieron independientes y dirigían sus casas, sus negocios, sus vidas, pero no como una reivindicación ni nada por el estilo, sino porque no les quedaba más remedio que hacerlo. Me he criado en un sistema absolutamente matriarcal, con mi madre, mi abuela, mis tías, mis primas, las vecinas que tenían una importancia tremenda en mi vida cotidiana, las señoras de la escalera que según ibas bajando o subiendo pues te ibas deteniendo en las puertas y te iban contando las cosas y los padres y los padres de mis amigos que eran como esa figura que de vez en cuando regresaba y era un poco como la figura festiva el momento en que él llegaba a casa y ellas normalmente además por una especie de acuerdo tácito les quitaban toda la carga de la crianza, de las decisiones. Cuando ellos estaban, pues se celebraba que habían venido, además estaban muy poco tiempo en casa y enseguida tenían que irse. Y yo siempre lo recuerdo como algo festivo, pero tengo tantas memorias de tantas mujeres con un café con leche delante en la cocina de mi casa, en las cocinas de sus casas, donde se reunían y tomaban decisiones y hablaban de la vida y de la muerte y de los embarazos y de los niños y de los problemas femeninos y de los maridos buenos y de los maridos malos y se hablaba. Las mujeres hablaban entre ellas, se ayudaban, se apoyaban, se acompañaban, se dejaban los niños para ir a dar a luz al hospital y volvías con otro niño a casa. Tengo tantas memorias de ellas, de todas las edades además, que ellas son mi inspiración. Y siempre cuando escribo, cuando creo mujeres, te juro que las veo. A muchas todavía forman parte de mi vida cotidiana, primas, amigas, vecinas, hermanas,
pero hay otras que ya no están y que me han dejado una huella maravillosa de mujeres que se equivocaban todo el tiempo, que no sabían muchísimas cosas y que se levantaban cada día y hacían lo que había que hacer y bueno, daban la batalla otra vez y lloraban y se desesperaban y a veces no sabían ni por dónde salir, pero lo hacían. Y ellas son mi ejemplo. Es que vuestros personajes, yo creo que una de las cosas por las que más nos llaman la atención es porque no son esas, lo decía María al principio, no son esas grandes heroínas que nunca se equivocan, que son perfectas, que siempre están maravillosamente vestidas, ni las tuyas, ni la hija del capitán, ninguna de ellas es así. Y sin embargo, yo enlazo eso con mi pregunta, es decir, vosotras las hacéis conscientemente imperfectas, yo ya lo he deducido, que las dejáis ir, las dejáis que vayan construyendo su identidad. ¿Hasta qué punto es eso una decisión ética consciente vuestra o una ambición de verosimilitud, de construir personajes que sean de carne y hueso, reales, auténticos? Sí, es que como decíamos antes, en mi caso, y yo creo que en el de Dolores y en la mayoría de los que nos dedicamos a construir historias y dentro de esas historias personajes, sabemos que no queremos reflejar el mundo, hablo en mis novelas ahora, yo no quiero reflejar el mundo real, yo creo unos escenarios de ficción, unas historias de ficción que pueden tener un sustento, un andamiaje histórico, geográfico muy concreto, pero por encima de eso yo construyo una realidad que sale de mi mente. Y lo mismo pasa con mis personajes. A diferencia de los de Dolores, yo construyo mis personajes masculinos o femeninos desde la nada. No tengo inspiración en nadie concreto e incluso cuando a veces veo que se me va hacia alguien que me empieza a recordar, digo, no, me echo hacia atrás, ¿no? Doy un paso atrás porque, no sé, por alguna cosa, llamémosle pudor, llamémosle como queramos, yo intento que haya como una especie de cristal entre mi yo real y el mundo que construyo. Eso no quiere decir que no intente que tenga después toda la verosimilitud posible, tanto los personajes como las tramas, pero digamos distintas a mí, a mi propia realidad, a mi mundo y a mi día a día. A veces algo se me escapa, he de reconocer, pero intento mantener esa privacidad. Pero es cierto que son personajes incompletos siempre y son personajes imperfectos y es que yo creo que es lo que queremos y necesitamos que sean. No sé, hacer un personaje que no sea multifacético, que sea como de una única pieza, que lo mires por el costado, que lo mires siempre te vaya a responder igual, que ya sepas de antemano cómo va a responder en según qué situaciones, yo creo que desvirtúa la realidad de los humanos, porque no somos así, no nos comportamos siempre de la misma manera. Y empobrece un poco también a los personajes, ¿no? Los aleja de la realidad y los hace menos empáticos para los lectores, ¿no? Porque, no sé, queremos acompañar a los personajes a lo largo de las novelas, queremos sufrir con ellos, queremos vivir con ellos, queremos emocionarnos con ellos, reír, llorar, lo que sea que necesiten, queremos estar a su lado. Si esos personajes son monolíticos y son estoicos, nos va a costar trabajo. Entonces, sí, yo creo que es una decisión muy, muy consciente que tengan sus márgenes de imperfección, de falta de concreción, para que después ellos lleven su propio camino y ustedes como lectores también los recompongan de alguna forma. A mí me dicen muchas veces lectores o periodistas o críticos que yo describo muy poco a mis personajes físicamente. Es verdad, sí. Eso iba a preguntar. Y lo hago a propósito. Yo doy unas pinceladas, pues es flaca, morena, con el pelo endemoniado y la mirada perdida. Ni siquiera digo cómo son los ojos, ¿no?
Pero eso lo hago, me sería fácil relativamente, es cuestión de trabajar y hacer una descripción del personaje, pues tiene así los ojos, las cejas, la nariz, el lóbulo de la oreja y las uñas de los pies. Podría hacerlo, pero no quiero hacerlo porque yo quiero que ustedes creen a sus propios personajes, que con la información o con las ideas que yo voy transmitiendo, que cada cual lo cree a su manera y probablemente no vayan a coincidir muchas veces. Hay algunos rasgos muy generales que sí, pero hay muchas cuestiones que no. Y entonces muchas veces se me acercan en las firmas los lectores, las lectoras me dicen, pues yo la veo a esta parecida a esta actriz. Y jamás se me habría pasado por la cabeza, ¿no? Pues yo la veo de esta forma, pues a mí me recordaba a alguien de mi familia, a alguien tal. Y yo creo que eso es parte de la magia de la literatura, ¿no? Que nos, a diferencia del cine, a diferencia de las series de televisión, que nos permiten recrear en nuestro mundo, en nuestra mente, escenas, entornos, atmósferas y personajes también, ¿no? Y a mí me gusta que sea así, que no sean mis personajes únicos y ustedes los asuman como yo les digo que son, sino que ustedes formen parte también de la composición del personaje, que sean cómplices también en su génesis. Yo estoy de acuerdo. Yo cuando estoy en esta parte de la composición de la personalidad, de los rasgos, de lo que tiene que ver con sus compromisos, con los compromisos que luego va a tener, ahí sí que entran decisiones concretas de cuestiones que me parecen relevantes, que son mis propios compromisos, que son al fin y al cabo el filtro por el que yo filtro la realidad, que no me sacude como a todos los días, desde la prensa, desde los informativos, y hay un momento en que quiero transmitir eso y que mi personaje tenga esa sensibilidad. Pero estoy de acuerdo con María en que sois vosotros los que termináis de completar el personaje y lo termináis de ver y de llenar los vacíos que dejamos, porque claro, es un personaje de ficción, al fin y al cabo no podemos llenar su personalidad entera y sois vosotros los que los completáis y eso es maravilloso. Eso me parece el mayor poder que tiene la literatura. ¿Son víctimas de alguna manera de su tiempo, de las circunstancias por las que les toca pasar? ¿O yo? Venga. A mí es que no me gusta que sean víctimas. Siempre les doy, me gusta que mis víctimas tengan, porque todos terminamos siendo víctimas en algún momento de nuestra vida, víctimas de algo, de una circunstancia, de alguien, de un manejo. Me gusta que tengan rabia. Creo que la rabia es el fundamento principal de lo que escribo. Creo que además para la novela negra, para el género al que me voy más, aunque sea narrativa, siempre tiene una tendencia. Hay algo que es inherente a la novela negra, que es esa denuncia de algo que está ocurriendo en el mundo. Y no me gusta que sean víctimas. Me gusta darles siempre por lo menos que, y si lo son, que no se conformen. Me gusta que tengan esa rabia. Y si lo son, que no se conformen. De hecho, para la última novela, para Nash, cuando estábamos escribiendo la contra, había una frase que me empeñé muchísimo en ponerla, que dije, es una historia de mujeres que no se someten ni cuando son víctimas. Me parece que hay una gran diferencia. Víctima puedes terminar siendo, pero sometida no te sometes. Tiene que haber un punto de rebeldía incluso al final, incluso en el sacrificio, incluso en la muerte, tiene que haberlo. Y sí, son parte de su tiempo, les toca vivir cuestiones de otro tiempo y muchas veces reflejo cómo algunas provienen además de esa parte oscura de los tiempos y que parecen superadas y que vuelven a producirse cíclicamente una y otra vez y cómo algunas cuestiones que en algunos momentos nos parecen subsanadas, ya somos una sociedad libre, ya somos tolerantes, ya hemos llegado a un momento de paz y de libertad y todo pende de un hilo tan frágil, todo lo que tenemos construido es tan frágil que
bueno, lo muestro también, muestro como me gusta mostrar cómo todo se tambalea en un momento y realmente lo tenemos que mantener a pulso y lo tenemos que mantener con ese no rendirse, con esa voz de lucha y de volver a levantarte una y otra vez y hacer lo que te toca hacer, como decía, como esas mujeres que son el ejemplo de mi infancia, que muchas veces no sabían las pobrecitas qué hacer, pero cada día se levantaban, se peinaban y había que seguir adelante. Y seguían adelante. Eso sucede también en tu caso con tus mujeres. Yo estoy pensando todo el rato en una novela, La hija del capitán, que a mí me entusiasma. Ya sé que todo el mundo habla del tiempo entre costuras de Sira, pero para mí La hija del capitán me parece que tiene una fuerza. ¿Sucede en tu caso? Sí, lo que pasa es que a mí, a diferencia de Dolores, mis mujeres están más atrás en el tiempo. Claro. Y yo siempre intento hacer un esfuerzo por acomodar sus comportamientos A su realidad. A su realidad. Claro. A veces vemos cosas me hace mucha gracia en estas series por la tarde o así, que de pronto ves a una chica de los años 30, 40 y se ponen muy reivindicativas y se ponen muy chulas y se ponen muy tal. Eso no era así, no era así. Aquellas chicas pertenecían a una realidad y a una sociedad y a un momento en el que no existían esas reivindicaciones, en el que si te tocaba un mal marido te lo tragabas, como tú dices, Dolores, de tantas mujeres, si te tocaba una mala suegra te la tragabas, que no es que fuesen los hombres malos, no es que en general no era todo como que te tenías que acomodar a las circunstancias porque no había otra salida. Y entonces más te valía contender, como buenamente pudieses, con lo que te había tocado en suerte, antes de tirarte por la ventana de tu casa, que era la otra solución muchas veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí que intento que, sin ser víctimas, como bien dice Dolores, sí sean mujeres consecuentes con lo que les toca. Las hijas del capitán, por ejemplo, por el ejemplo que tú estás poniendo, Reme, son tres jóvenes malagueñas, 19, 20, 17 más o menos, en los años 34, 35 de nuestra España, en un barrio de Málaga, barrio, con necesidades, con carencias, sin educación, sin cultura, sin referencias de nada. El padre marinero acaba, después de dar 1000 vueltas por 1000 sitios, acaba sentando en Nueva York, monta una casa de comidas, escribe a su mujer y le dice: vente para acá y te traes a las hijas que me tenéis que ayudar a llevar este negocio. Las hijas no quieren ir, no quieren ir locas, pero no pueden dejar de obedecer al padre. Ahora no, ahora mismo pues esas niñas se quedarían estudiando, se quedarían haciendo otra vida, vivirían con alguien, se quedarían con sus novios, qué sé yo. Pero en aquellos años aquello tenía que ser así. Tú tenías que obedecer a tu padre y yo no podía darles otra perspectiva a estas hijas nada más que obedecer y salir del tiesto cuando el padre muere, que es lo que hacen al final, cuando tienen por fin una rendija por la que escapar, pero mientras no pueden llevar una vida a su antojo haciendo y deshaciendo, no, porque tienen que estar sometidas a las leyes sociales, morales, familiares del momento que les toca vivir. Me parece que sucede igual en el caso de los dos personajes, de vuestros dos tipos de personajes en tiempos diferentes. Son mujeres que afrontan situaciones de conflicto que en un momento dado se tienen que adaptar, pero en cuanto tienen la más mínima posibilidad, saltan, ¿verdad? Y eso es lo que les da la fuerza. Tal vez por eso no entusiasman tanto. En el caso de mis mujeres, además de todo, están muy marcadas por el territorio al que pertenecen. Por el territorio, la tradición, la cultura. Ese territorio que me marcó tanto a mí cuando era pequeña, las marca a ellas también. Y es verdad que en ocasiones ellas tienen el peso cultural, pero a veces esa tradición también ha servido para empoderarlas. En el caso de las mujeres de la zona del Baztán y de las zonas portuarias, y lo sé porque lo he vivido, este matriarcado supuso un empoderamiento enorme de la mujer que administraba el sueldo,
es verdad que ellas estaban más dentro del hogar y cuando trabajaban pues eran en el comercio o cosas así, ¿no? Pero es verdad que en la zona de Baztán, que además los hombres tenían una tradición marinera también y se iban, no tanto como marinos, sino a hacer las Américas, que era una, pues Sí. como tantos, ¿no? Enriquecerse para levantar una gran casa. Ellas se quedaban solas al frente de sus caseríos, vendían el ganado, contrataban peonadas, vendían la cosecha, quedaban embarazadas igual cuando él se iba, cuando volvía el niño tenía 5 años, o sea que parían con las suegras, con las cuñadas, con las vecinas, bueno, pues, y sí que eso ha dado también en un tipo de varón en la zona que también lo ha asumido siempre como una normalidad, que la que manda en la casa es la madre. Normalmente, además, esa figura pues está pues como la madre de la casa. O sea, no hay cabeza de familia, hay madre de la casa. Y ese es un perfil en el que ellos también han vivido muy cómodos y no les ha ido mal. Y te encuentras también pues con una sociedad que ha recibido que ellas estuviesen al mando de una manera pues muy normal, hasta que llegó la Inquisición y dijo, bueno, ¿cómo es que aquí las señoras deciden si se casan o no, viven solas, se van a vivir solas a la casita en medio del bosque, deciden no tener marido, tienen sus cosechas y venden y compran y mandan en los hombres, mandan a la gente? Y bueno, ahí chocaron y me parece que las empezaron a llamar brujas. Os cuento, bueno, me salto el guión y os cuento un secreto. Aquí la historia que buscamos, la idea matriz de este encuentro es reivindicar el lugar de las mujeres, que es el motor de vuestra obra, es reivindicar su espacio, reivindicar de verdad a nuestras madres, a nuestras abuelas, a quienes nos han precedido. Y eso es que es una constante en vuestra obra, es decir, la fragilidad al final puede ser también una fortaleza, es decir, son mujeres fuertes, pero como bien decíais las dos, se tienen que adaptar al contexto, a lo que está sucediendo a su alrededor. Esa fragilidad es lo que les da la fortaleza, la capacidad de mantener a flote su mundo. En parte sí, además las hace consistentes y las hace creíbles también, ¿no? Las hace auténticas. Qué sé yo, Sira Quiroga, por poner mi personaje más conocido para todos los lectores. Sira, cuando la conocemos a sus 20 años, más o menos, ella no tiene grandes objetivos en la vida, ella no tiene ambiciones, no quiere nada, no tiene aspiraciones. Ella, pues como todas las mujeres de la época, pertenece a un determinado sector social, que en este caso además es clase trabajadora, clase obrera, hija de madre soltera, su madre modista, y ella empieza a coser y no tiene en mente nada más que repetir el patrón que le ha tocado vivir. Y es la vida, los errores que ella misma comete, irse con el hombre equivocado, desprenderse de su madre, abandonar su ciudad. Sus errores la llevan a caer y es la remontada es donde ella crece. O sea, no es una mujer con una mirada ya en el horizonte que hace un camino limpio. Es una mujer que se cae, que se derrumba y desde lo más bajo se tiene que reconstruir otra vez, ¿no? Y bueno, tragedias como la suya igual no nos pasan todos los días, pero es cierto que todos los humanos de los errores aprendemos constantemente, que los fracasos a veces nos tumban y creemos que nos hemos caído para siempre y no, y eso otra vez nos levantamos, echamos a andar y hasta que tropecemos otra vez a lo largo del camino, ¿no? Entonces yo creo que esa es esas son las mujeres que queremos reivindicar, las mujeres como relativamente somos las féminas del género humano, ¿no? Y lo que también queremos reivindicar, además, yo creo, y en eso coincidimos Dolores y yo, y todas las mujeres que escribimos, es no solo traer a nuestras novelas a las mujeres como son, sino también verlas a través de nuestra mirada de mujer, porque la literatura, la historia de la literatura está llena de mujeres, pero mayoritariamente escritas por hombres, desde la perspectiva de los hombres, que no es la misma que la nuestra, no es que las quieran, a veces las tratan mejor, a veces las tratan peor, pero las construyen desde una mente masculina que a veces ahonda realmente en
sí que es femenina y a veces no nos entienden y nos muestran un modelo de mujer que no es el que realmente somos, ¿no? Entonces yo creo que eso sí también es una novedad nuestra, en nuestro caso y de muchas otras mujeres que estamos escribiendo en las últimas décadas. El punto de vista desde el que abordamos la posición de las mujeres en la sociedad, en el mundo, a través de la literatura. Pues mira, yo huiría incluso del concepto mujer fuerte, porque es verdad que en los últimos tiempos lo hemos escuchado mucho y a veces parece como una reivindicación. En tu novela hay mujeres fuertes y hay veces que cuando las lectoras, los lectores se acercan a contarme la sensación que han tenido con las novelas y cómo se ven, me dicen, es que yo no soy fuerte, yo no soy tan fuerte. Y yo lo cambiaría por ser resolutivo. Que es que se puede ser fuerte desde la más absoluta debilidad, desde una silla de ruedas, desde la cama de un hospital, después de haber recibido una paliza, se puede ser fuerte, porque lo importante es qué haces con todo eso. ¿Qué haces después de que te han maltratado? ¿Qué haces después de que te han humillado? ¿Qué haces después de que alguien abusa? ¿Qué haces con los celos laborales? ¿Qué haces con las envidias? ¿Qué haces con los retos que se ponen? ¿Tener miedo o sentirse débil, estar asustado? No. Claro, porque lo que puede provocar es una idealización, Claro, ¿verdad?, de un para modelo de nada. mujer que no es real. No. Y la fortaleza además se va ganando Eso es. con el tiempo y se va ganando con la experiencia vital, ¿no? Entonces, ser una mujer fuerte, he conocido a niñas que son fuertes y he conocido a ancianas que son fuertes. Hay gente que lo es naturalmente, nacen así y dicen, madre mía, esta chica es un páncer, no hay quien la vuelque, ¿no? Pero tampoco está bien ampararse tras esa etiqueta, porque también he conocido a mujeres que dentro de sus familias, precisamente porque tienen esa etiqueta de, oh, mi hermana es fuerte, parece que puede con todo y parece que tiene que estar ahí como el peñón de Gibraltar, que le pasen los siglos y le pasen las mareas y sostenerlo todo. No, está bien ser débil, está bien que haya un día en que no te puedes levantar, está bien que haya un día en que no puedes dar la batalla porque estás muy herido y no pasa nada. Y me gusta que mis personajes tengan ese día, porque como dice María, es a partir de ahí de donde se empiezan a reconstruir. Y creo que es algo humano, pero sobre todo es algo muy mío y es algo que he visto a mi alrededor y es que me gustan las mujeres que son imperfectas, me gusta cuando alguien me está hablando de he tenido mucho miedo y para hacer esto lo he pasado muy mal, me ha costado un montón hacer esto, pero lo has hecho. Como esas mujeres de las que os hablaba, que se volvían a levantar cada día, sin saber a veces ni por dónde les iban a venir los vientos, pero lo hacían. Me parece que tiene más valor eso que ser fuerte, valiente, estar siempre decidida, saber cuál va a ser tu camino. ¿Cuántas veces hay que no sabes qué va a pasar después? Además es que nunca hemos vivido, o por lo menos yo en los últimos años nunca he experimentado un momento de tanta confusión en el mundo, de tanta indecisión, de qué va a pasar mañana, cómo será en 6 meses. Parece que bueno, todo el tiempo está todo pendiendo de un hilo. No es la sensación que tenemos nosotros, porque al cabo de la historia ha ocurrido más de una vez y yo siempre pongo el ejemplo de Faulkner, que al recoger su premio Nobel hablaba de que iba a llegar el fin del mundo. Hacía pocos meses que habían tirado las bombas en Hiroshima y Nagasaki y el mundo creían que estábamos abocados al final y que en cualquier momento todo se iba a terminar. Y él precisamente en su discurso decía, sigamos creando, sigamos escribiendo, no dejemos que el miedo nos doblegue, porque la creatividad es el grito de rebeldía más fuerte que tenemos. Pues levantarse cada día es el grito que tenemos y a veces es lo único que nos queda, volver a levantarse y dar la batalla. Y el espacio también condiciona, ¿verdad? El espacio en el que cada una de vuestras mujeres se mueve, el Valle de Baztán, el protectorado, luego lo que implica aquella Málaga de los años 40, luego Nueva York. ¿El espacio cómo las condiciona? Pues en mi caso me pasa exactamente lo contrario que a Dolores, pues sus mujeres tienen un gran arraigo con la tierra y las mías por lo general son desarraigadas. Tienen que emigrar,
se van porque pues, las arrastra un hombre, o están huyendo como Cecilia Belmonte en la última novela, Por si un día volvemos, huye de un abuso y se embarca sin un destino concreto. Entonces yo eso sí es algo que suele marcar a muchos de mis personajes, todo personajes femeninos, que es ¿qué hago ahora en este mundo que no es el mío? ¿No? Porque yo me intento meter en la piel de esas mujeres. Claro, ahora viajamos y nos vamos a estudiar fuera, o nos vamos a trabajar fuera, mandamos a nuestros hijos con un móvil en el bolsillo, hablamos, tenemos contacto. Pero hay esa gente que se metía en un barco y se iba y no tenía más contacto con los suyos, si es que dejaba a alguien detrás. Y todo era empezar de nuevo, y en sitios donde a veces tenías suerte, te ibas a Marruecos del protectorado y hablaban español y te podías entender, pero a veces te ibas a Manhattan, que había inmigrantes, pero bueno, la mayoría de la gente al final te tienes que desenvolver en un mundo laboral, profesional, empezar donde es una lengua extraña que tú no sabes. Estas muchachas mías son medio analfabetas todas, entonces tienen que empezar desde en una posición tan vulnerable en todos los sentidos que su reto es triple, ¿no? Por eso cada vez que en este mundo convulso del que habla Dolores, ahora que tenemos también pues, toda la controversia de migración y de todo esto, yo que no he vivido fuera de España en algunos momentos de mi vida, pero no he vivido ese destierro, intento meterme en la piel de toda esta gente, y qué duro es abandonar tu mundo, empezar de cero, hacerte con un sitio, ser aceptado y seguir hacia adelante, ¿no? Y entonces por eso es lo que hace también crecer a mis mujeres con más velocidad y con más garra, ¿no? Porque es que verdaderamente tienen que sacar las uñas, porque están en territorio hostil casi siempre. Y eso las marca y las condiciona y las impulsa, digamos, a crecer más rápido, ¿no? Bueno, en el caso de Amaia Salazar, sobre todo, de Nash también, pero de otra manera, porque llega de otra manera. Es verdad que ambas están muy marcadas por el territorio, porque es un territorio muy, muy potente, marcado por tanto la orografía, que ya marca el modo de vida, la climatología, la historia, porque la historia está presente ahí en forma de todos los que se fueron a las Américas y volvieron muy ricos, pero también de la presencia de la brujería, de la Inquisición, está marcada. Os puedo decir que solamente en la localidad de Elizondo, el inquisidor Salazar y Frías consiguió, de 5.000 habitantes que tenía entonces, 3.000 autoinculpaciones de prácticas de brujería y 2.000 y pico denuncias a otros, o sea que toda la población eran. Y entre muchas de las familias que yo conozco, actuales, alguna de sus antepasadas o sus antepasados fue procesado por prácticas de brujería, con lo cual pues eso forma parte del territorio. Sin embargo, ellas también están desarraigadas. Ellas, sobre todo en el caso de Amaia Salazar, regresa a un lugar del que se fue. Se fue por una serie de circunstancias y pensó en no volver. Y creo que el desarraigo también es terrible cuando llegas a un lugar al que deberías pertenecer, el lugar que debería ser tu casa, y notas que no perteneces y sabes que estás desarraigado y sabes que no hay nada bueno ahí para ti. Y tener que quedarte, tener que pertenecer a ese lugar, lo imborrable del peso de la sangre, del apellido, de la familia, de ser hijo de quien eres, tiene un peso terrible para ellas. Están marcadas por eso. Y es verdad que las dos llegan investigando distintas cuestiones que aparecen en las novelas, que tienen que ver con crímenes, y las dos tienen que hacer un proceso de aprendizaje íntimo. Hay una parte más pública que tiene que ver con que acepten sobre todo el lugar al que pertenecen, se pongan primero en paz con ese lugar y sean capaces de aceptar que si no cambian su mirada y la adaptan al lugar donde están, no van a entender nada. Están completamente fuera. Y a la vez esa búsqueda es interna. A mí me encanta, como sabéis, en todas mis novelas llueve mucho, hay mucha agua, hay tormentas, hay diluvios, me encanta
la naturaleza desbocada, pero sobre todo porque es que casi a la vez esa tormenta se está produciendo en el interior de ellas. Y me encanta que se vaya forjando la tormenta, que veas cómo va subiendo, cómo se van cargando sus nubes, cómo está a punto de reventar y cómo esa tormenta a veces es necesaria y es necesario que arrastre todo y que libere y que limpie y a veces que destruya. Y bueno, pues el territorio las marca muchísimo en este sentido. Ese territorio mágico, marcado por la leyenda y por una tradición, ¿verdad?, que tú rescatas y que de alguna forma tratas de que no se pierda, ¿no? Bueno, trato de que no se pierda unos aspectos Claro, me refiero que tienen que ver... Que no se olvide, es a lo que me refiero. No, desde luego que no se olvide, porque para no repetir. si olvidamos muchas cosas las volveremos a repetir. Y, por ejemplo, en mi última novela, en Naas Elizondo, baja una sima real, pero reproduzco pues, en las primeras páginas un caso real, el caso de un paleontólogo que bajó a una sima que hay en ese lugar, la sima de Legarrea, casi para desmitificar una leyenda que se venía contando en los últimos años, en los que se decía, siempre se había dicho que a ese lugar se habían arrojado brujas en distintos periodos de la historia. Pero es que lugares de esos en toda la orografía vasca los hay a montones, lugares que se llaman de la bruja, del diablo, y que no tienen que ver con que hubiera ese tipo de prácticas allí. Pero de ese lugar se decía que se habían arrojado brujas a su interior en distintos siglos y tal. Pero había una leyenda como bastante reciente. Se decía que la última bruja se había arrojado en los primeros días de la Guerra Civil. Y la historia, bueno, pues no dejaba de ser un cuento y se ha tenido como un cuento durante mucho tiempo, pero alguien habló con este paleontólogo, con este experto forense, que además es muy conocido a nivel nacional, es Paco Echeverría, que muchos lo conoceréis por el caso de los niños de Córdoba, que fue el que fue capaz de identificar los huesecillos de los niños. Y este hombre que bajó con un grupo y no encontraron una bruja, encontraron un cadáver reciente. Y así empieza mi novela. Naas Elizondo baja con su grupo de espeleólogos a esa cueva y encuentran a un cadáver reciente, a alguien que llevaba unos años desaparecido de esa población. Os digo que llegar a ese lugar es casi imposible a menos que seas de allí. Y lo más llamativo es que cuando unos meses después de haber sacado ese primer cadáver, el juez permitió a estos espeleólogos volver a bajar, levantaron toneladas y toneladas de basura, de cosas que se habían ido arrojando durante los años y encontraron a esa mujer. Encontraron a esa mujer y a sus 6 niños que habían sido arrojados con ella en los primeros días de la Guerra Civil, que fue un caso que inicialmente se intentó explicar como la posibilidad de que fuese un crimen de odio por el inicio de la guerra, pero no. Todo su pueblo, su pequeño pueblo de solo 300 habitantes, eran todos del Frente Nacional. Su propio marido y su hijo mayor estaban en el frente cuando a ella la mataron. Y era una cuestión de odio total. Llevaban generaciones diciendo que toda su familia, ya su madre y sus hermanas, habían sido acusadas de ser brujas muchas veces. Y ella, como todas las brujas de los cuentos, pues no era muy fea, era muy guapa, que es la otra. Es el peligro. Sí, o eres muy fea o eres muy guapa. Había tenido en total 8 niños, estaba embarazada en el momento en que la mataron y era bellísima. Imagino que se robaba todas las miradas de todos los hombres de la población y de algunas mujeres y bueno, pues la odiaban absolutamente. Y en el momento en que su marido y la mayoría de los hombres jóvenes fueron al frente y ella estaba sola con los niños pequeños, pues hubo un comité de expertos en brujería de su propio pueblo que decidieron que lo mejor era acabar con ella y la mandaron al infierno con ella y con sus hijos. La mandaron al infierno vía rápida. Que en un lugar tan pequeño como ese, con casi 80 años de diferencia, volvieran a tirar a otra persona que también era del pueblo, pues habla de ese tipo de cosas que no se olvidan, que están marcadas en la identidad de un lugar y que se vuelven a repetir una y otra vez. Por eso hay que contarlas y hay que contar que de una manera mística y muy poderosa ese lugar está grabado en la mente de toda la gente que vive allí. Y de hecho, bueno, a mí
me contaban que incluso, algunos me contaban que cuando eran pequeños y no comían le decían, y como no comas te vamos a tirar a la sima. Imagínate, o sea, qué arraigado lo tenían, pero es llamativo. Cuando bajaron ahí no encontraron a una persona, encontraron a 8 personas. En ambos casos está omnipresente el rescate de la memoria, el rescate de la memoria del protectorado. Yo es que no soy consciente de que se hablara tanto del protectorado hasta que tú escribiste El tiempo entre costuras. En tu caso, de las tradiciones, de las leyendas, es decir, trayéndolo al presente con estas novelas negras, con protagonistas femeninas. ¿Por qué resulta tan importante, por qué creéis vosotras que resulta tan importante y que llama tanto la atención, que atrae tanto a los lectores y a las lectoras? Porque no solamente a las lectoras, a vosotras no solamente os leen mujeres, también hombres. Sí. ¿Por qué os atrae tanto esa reconstrucción de la memoria colectiva? Porque al final la memoria de una persona, es decir, ese personaje acaba siendo, como bien decías tú, o como bien antes adelantaba María, es la memoria de casi de una generación o de varias generaciones en estos casos. Es que es parte de nuestra memoria. Claro. La memoria cercana de nuestro presente en otros momentos. Entonces, bueno, todos somos lectores de autores extranjeros que nos trasladan a lugares que no hemos visitado, que no hemos conocido nunca y que probablemente jamás pisemos. Pero es cierto que cuando esas historias tienen un componente que por algún tipo de lazo, y normalmente en mi caso es el de nacionalidad, nos acercan a esa gente, es verdad que la conexión es mucho mayor. Yo abro mi última novela, Por si un día volvemos, hay una serie de citas al principio, sí. Y la primera es una de Max Aub, del poeta y escritor Max Aub, que estuvo internado también como refugiado de la Guerra Civil en uno de los campos de Argelia por la administración francesa y después se exilió en México. Y es un pequeño verso, una pequeña cita de un poema que él escribió estando en este campo y es ¿Dónde estás, España, por el mundo abierta? A mí me gusta hablar de esa España nuestra que se va más allá de nuestras fronteras territoriales, y no hablo ya de Ceuta o Melilla o Canarias o Baleares, sino grandes colonias, grandes movimientos migratorios o de exilio de españoles que los han llevado a otros lugares donde en cierta forma han replicado nuestra forma de vida y han construido como una pararrealidad. Después ya se han ido integrando o no, acabó como en el caso de la Argelia francesa, que es lo que hablo en mi última novela, aquello terminó y esa gente se afrancesó y raramente volvió a España. Otros, como los que emigraron a Nueva York, se diluyeron por los Estados Unidos y perdieron ese sentido de colectividad. Otros, como los gente del protectorado, retornó en bloque a España y reanudó su vida otra vez. Pero me interesa mucho el momento en el que esa gente se va físicamente y se lleva consigo una cultura, una forma de pensar, una manera de ver el mundo. Y ese choque que se produce entre la realidad que llevan con ellos y el lugar en el que se acaban encontrando, ¿no? Hay gente, además te encuentras, una de las cosas que suelo hacer siempre que puedo es para documentarme de las novelas, es hablar con gente o con descendientes de quien vivió aquel momento. Y te das cuenta lo distintos que somos los humanos, ¿no? Y cómo cada uno afrenta ese desarraigo de una manera distinta. Hay quien lucha desde el principio por asimilarse, pues como vemos en las películas americanas, ¿no? Plantan la bandera y ya soy americano, ¿no? Y ya solo quiero comer a la americana, vestir a la americana, aprender inglés cuanto antes y borrar todo trazo de lo que traje. Y hay gente que se niega y que se pasa 50 años en un país con una lengua extranjera y se niega a aprender porque eso les supone como una especie de corte del cordón umbilical que no quieren desarraigarse, ¿no? Entonces me interesa muchísimo explorar todas esas dimensiones y a la vez ofrecer a los lectores un viaje, digamos, un paseo
por esos otros escenarios, por esos otros momentos históricos en los que ha habido presencia española, llevarles de la mano de los personajes y que conozcan esos entornos, que no es que sean nuestros en el sentido de posesión, eso es una posesión española, no, pero fueron nuestros en el sentido sentimental, emocional en algún momento porque allí estuvimos, de cierta forma. En mis novelas siento que esa memoria reside en el mito. En su momento, cuando escribí El guardián invisible, realmente abrí un jardín que estaba inexplorado. Yo no lo sabía, no sabía que estaba haciendo semejante cosa, pero no se ponía mitología en la novela negra. No se hablaba de magia, no se hablaba de mitos, no se hablaba de la posibilidad de dar siquiera cabida a creencias, sobre todo si eran creencias tan antiguas o creencias que venían del pasado, creencias que no se pudieran pesar y medir. Como sabéis, Amaya Salazar es una investigadora, es una jefa de homicidios, Inés Elizondo es una psicóloga forense y las dos se ven en la tesitura justamente de enfrentar ambos mundos, el de la ciencia por una parte y el de los mitos por otra. Algo que descubrí mientras me documentaba, mientras escribía primero la trilogía, luego La cara norte del corazón, que además ocurre en una parte en Nueva Orleans, que también es un lugar que, pues, cargado de mito y de leyendas y de vudú y otras culturas fusionadas. Lo que descubrí fue que el miedo es universal, que desde el inicio de la presencia de los humanos sobre la Tierra han sentido miedo y siempre han encontrado maneras de explicarlo. Ese miedo, esos mitos, reciben distintos nombres según las culturas, pero son exactamente iguales. He encontrado que el mismo mito se repite en el vudú, en el centro de África, en Nueva Orleans, en el País Vasco, y que, por ejemplo, por poneros un ejemplo, hay una criatura, Inguma, que es un demonio de la noche, que en el País Vasco se creía que causaba los problemas durante el sueño, la inmovilidad durante el sueño, las pesadillas, pero también algo terrible que es la muerte súbita de los lactantes en la cuna, la muerte súbita de los recién nacidos. Esto es un miedo que ha acompañado a todos los padres universalmente desde los inicios de la historia. En la antigua Sumeria ya las madres ponían un símbolo en la cuna de los bebés para protegerles de un demonio que ellos imaginaban como femenino que mataba a los niños en las cunas. Y en el Baztán creían que era un demonio que se colaba por las rendijas, por eso tapaban todas las rendijas y las cerraduras y todos los lugares por donde se pudiera colar ese demonio. Bien, ese miedo sigue existiendo y sigue siendo, si no inexplicable, porque la ciencia ya ha hecho muchos avances para explicar por qué un bebé aparentemente sano puede morir mientras duerme, sigue siendo un terror para el mundo entero. Y nos seguimos enfrentando a momentos en los que de pronto algo invisible nos hace ponernos mascarillas a todos y quedarnos encerrados en nuestras casas. Y es el mismo miedo otra vez, hay algo ahí fuera que es invisible, no sabemos qué es. Ahora sabemos un poco más, pero nos hemos pasado meses que no sabíamos si aquello trepaba, corría, volaba, de dónde venía. Ahora tenemos otra amenaza nueva, tampoco sabemos qué va a pasar. Vivimos todo el tiempo con eso y yo he descubierto que ese territorio, ese mundo del miedo y del modo en que el ser humano se enfrenta a lo que teme, nombrándolo y buscándole soluciones rituales para defenderse de todo eso que pasa, es universal. Y creo que eso ha sido, en buena parte, algo que ha hecho que mis novelas se entiendan en muchos lugares del mundo con culturas totalmente diferentes. Yo he ido a Noruega y me decían, hay un vasajaun en los bosques noruegos, es distinto, me contaban, el nuestro está hecho de troncos de árbol, es como una criatura que se mueve hecha de ramas y de troncos de árbol, pero este Inguma existe, el demonio existía en la antigua Sumeria, existe en el vudú y existe en Vietnam, existe en Japón, dentro de sus mitologías. No deja de ser una manera de explicar el miedo y el miedo es ese territorio
Para mí es el mito. La mitología es ese territorio común por el que transitan mis personajes y al que se tienen que enfrentar y muchas veces aceptar para luego ser capaces de resolver la situación en la que están. Y ya mi última pregunta. Seguro que estáis trabajando en algún nuevo proyecto, que ya estáis preparando nuevas cosas, o os tomáis entre una composición de una obra y otra un descanso para poder que la mente vaya construyendo las nuevas tramas, o directamente casi... Yo personalmente no descanso, de una voy a otra, pero es que tengo que decir que para mí el escribir es el descanso. Realmente la parte de mi trabajo que puede terminar siendo agotadora, aunque sé que para mucha gente, muchos de los que estáis aquí, es un mundo ideal, pero el cambiar en la misma semana cada noche de cama, dormir en un hotel distinto. Bueno, hoy mismo no sabía cuál era mi habitación, pues, y tengo que dejar la luz encendida porque no sé para qué lado de la cama tengo que salir. Pues claro, me despierto ahí donde estoy. Si es lunes, es Sevilla, si es martes, es Valencia. Claro, esta igual es la parte que me resulta más confusa, estar lejos, porque en estos años que llevo haciendo esto que me encanta, casi todo ha sido bueno, pero también me han tocado momentos en que pues, ha fallecido mi padre y yo estaba muy lejos y no podía llegar y se han puesto enfermos seres queridos y no podía llegar. Pero luego también digo, bueno, pues si hubiera sido marinero como mi padre, pues también me habría tocado estar muy lejos de casa y bueno, pues... Pero la parte que para mí es el descanso es la de la escritura. Yo, para mí, las vacaciones son, empiezo novela, me encierro, o que no es... El encierro no es físico, el encierro es del tiempo, mundo. tu espacio. Sí, y para mí esa es la parte de descanso, así que... Sí. Yo sí me tomo un tiempo, además prolongado, entre novela y novela. Es verdad que no son vacaciones, de decir ahora ya un año y me olvido de todo y no hago nada. Sigo trabajando a lo largo de ese año, pero sí que me gusta cuando termino una novela dejar que lleguen a los lectores, que me cuenten tranquilamente. Yo también ir saliendo un poco de los personajes, ese mundo, a otras cosas en medio. Pues trabajo con adaptaciones, las dos tenemos adaptaciones a series de televisión. Pues he escrito un librito sobre Tetuán y Tánger, que es una pequeña guía de ciudades que no tiene nada que ver con las ficciones que normalmente escribo. He escrito algunas otras cosas para otro tipo de lenguaje narrativo, digamos, y tardo como un año más o menos en empezar Pero creo que con una también puede novela tener nueva. que ver con el hecho de que cambias de personajes en Sí, cada novela. Exacto. Y Tú yo al hacer, claro. continúo casi con los mismos personajes, van apareciendo unos y otros desaparecen, pero sí que estoy o si cambian de territorio, sí que hay como un hilo conductor, entonces Es más sí fluido, que es sí. más fluido, pero claro, tenía ganas de preguntarte cómo ha sido volver con Sira después de... Pues cuando volvimos... Perdona, que me No, he hecho entrevistadora. Es fantástico. Pero claro, había pasado el tiempo y yo decía, ay, otra vez Sira. A ver. Pues yo misma me lo planteé, ¿qué hacemos con esta chiquilla? ¿No? Porque fue un poco... Yo no tenía la determinación de volver a Sira. Es que soy fan también, me perdonáis. Y no me pasé años diciendo, a ver si vuelvo a Sira. Bueno, ahora voy a escribir otra cosa, pero luego ya Sira. No, fue una decisión totalmente imprevista, para mí la primera. Pero me planteé, ¿qué hago? ¿Vuelvo a leer El tiempo entre costuras? ¿Vuelvo a meterme en el personaje de entonces? ¿Me veo otra vez la serie? A ver si me cuenta algo nuevo que se me perdió, qué sé yo. Y al final decidí que no iba a volver al libro. Entonces no volví a leer y empezamos de cero. Fue como si nos hubiésemos encontrado las dos con el paso de los años, porque han pasado el tiempo para ella, ha pasado más tiempo todavía para mí. Y dije, bueno, vamos a ver cómo nos entendemos esta muchacha y yo a estas alturas. Y nos entendimos muy bien, fue curioso. Claro, porque yo tenía un poco, bueno, no miedo, pero un poco el reparo, ¿no? Decir, bueno, a ver, igual ahora no va a fluir igual esa no sé, esa complicidad a la hora de narrar, a la hora de meterme en su piel, a la hora de reconstruir sus pasos. Y no, fluyó muy bien.
Y además es una Sira que me gusta más la segunda que la primera, con lo cual también jugaba con ventaja, ¿no? Porque ya es una mujer más curtida, ya no es la jovencita del principio, porque yo reconozco que cuando me tuve que meter en la primera piel de Sira con sus 17 años, o 19, 20 años, equivocándose, haciendo tonterías, yo decía, esta chica es tonta, pero bueno, yo tengo que seguir con ella, porque no soy su madre, no le puedo decir no te comportes así, tengo que... Y ahora, claro, porque ella, lo que hablábamos antes, ¿no? De los errores que todos cometemos, de las caídas, de las remontadas, y a mí me daban ganas de decir, no te metas ahí, pero claro... Tienes que dejarla. Tenía que dejarla, que cayera y luego ayudarla a levantarse, ¿no? Y en cambio esta Sira nueva, de la segunda parte, ya es una mujer más curtida, ya tiene 30 y tantos años, va a tener un hijo, pierde a su marido, vive experiencias mucho más duras y mucho más crudas y entonces emerge como una mujer más completa, ¿no? Más cercana a nosotros, una mujer como más contemporánea, digamos. Y en ese sentido nos llevamos muy bien. No sé. Y ahora ya sí, la última, porque es que esta la quería preguntar todo el rato, pero claro, es que no quiero que me acusen de haberos congelado en Granada, porque tenemos este frío que además... Pero bendito este frío que viene de esa el frío que viene de la sierra. Yo de alguna manera percibo que en vuestras novelas hay siempre como un algo de poesía, ¿no? Es decir, son compartimentos estancos, la poesía por un lado, la narrativa por otro, el teatro por otro, el ensayo por otro, o vosotros lo percibís como algo ya mucho más fluido, que es que no hay esos cortes de género. No hay, no hay, los hay en la medida que queramos marcarlos nosotros, pero si no queremos no tiene por qué haberlos. Hay narrativa que es muy poética. Pues vosotros tenéis una música, teatro, es decir, vuestras novelas tienen una música, sí. un ritmo, ¿no? Sí, y intentamos que sí, depende de qué escenario, depende de qué sentimientos, emociones. Y que además no es el mismo ritmo, depende de si claro tú te vas a la hija del capitán o te vas a la templanza, hablas con Nash o hablas con Amaya. Es decir, cómo construye esos personajes, la música es totalmente distinta. Totalmente. Claro, yo creo que para mí la inspiración y el momento también en el que estoy escribiendo y el modo en que otras influencias entran también a la novela terminan marcándolas, desde la música que estoy escuchando, que termina reflejada en las novelas, el arte que me conmueve en un momento, Siempre mencionas algún poema, siempre hay, es decir, yo noto esos gestos, esa complicidad, ¿no? De hablar de algo que no es puramente la historia, sino que atrapa y vincula con lo que está leyendo la otra gente, con lo que está escuchando, música, pintura. Hay dos cuestiones que son absolutamente presentes en mis novelas y que me sirven para dotarlas de realidad para mí cuando estoy escribiendo, y una es la música que están escuchando mis personajes, que desde el vals vienés que escuchaba el padre de Amaya Salazar en la radio hasta los boleros que bailaba con su mujer, pasando por Nash Elizondo escuchando jazz o en los momentos en los que están en Nueva Orleans y hay músicos tocando en la calle. Sí. Una es esa y otra son los aromas, que para mí la memoria olfativa es poderosísima y siempre son capaces de evocarme. Y son las dos cuestiones que, aunque esté encerrada en una habitación escribiendo, son los que me hacen viajar a mí. Y por eso siempre mis novelas están impregnadas de eso. Pero evidentemente las artes, creo que todas las artes, la poesía desde luego es muy inspiradora, pero creo que todas las artes, lo es la música, el ballet, las artes plásticas y el modo en que impactan. Y a veces mi descripción de un lugar es simplemente el cuadro que hay o las columnas que hay, que son como impactos de belleza, de pequeños rastros de belleza que además provienen directamente de algo que hago yo a diario, que es escuchar un poquito de música, leer un poquito de algo bonito, intentar ver belleza, esas columnas, esos grabados, algo, llevarte ese poquito de belleza cada día en lo que sea, en el diseño, en una prenda, en belleza, por cualquier parte, hay que entrenar el ojo para buscarla. Sí, ¿En así tu es. caso, María? Sí, en mi caso es lo mismo, ¿no? Intentamos siempre alimentarnos, ¿no? Nutrirnos de muchas otras cosas que hay alrededor
Y después también intentamos construir una estética dentro de lo que estamos escribiendo, ¿no? Una estética que acompaña al universo que estamos creando y que varía de novela en novela y varía también de personaje en personaje según qué estado de ánimo. Y después nosotras, que nuestra arma, nuestra herramienta de trabajo es la lengua, según hagamos un uso de la lengua, contribuimos también a que se genere un tipo de, no sé, de atmósfera o un tipo de estética, tipo de todo, ¿no? Yo leo mucho en voz alta lo que estoy escribiendo. También, mido mucho las palabras, veo el ritmo que tienen las frases, intento que, no sé, que cada cadencia vaya un poco acorde con que estamos, ¿no? Estás hablando de un personaje en un momento que está cansado, que le dan ganas de tirar todo por la ventana, entonces utilizas unas estructuras lingüísticas mucho más tajantes, mucho más cortas, más entre comillas, nada de oraciones largas y coordinadas. En cambio, estás en un momento como más lento, como más tal, pues utilizas otras estructuras oracionales, ¿no? Entonces, la elección que hacemos de palabras, de preposiciones, de comas, los puntos y las comas, cuánto ritmo dan, eso es poesía también, en cierta y respiración forma, pura, ¿no? es como cantar. Por eso leer en voz alta lo que estás escribiendo es fundamental. Hace unos días hablaba con un grupo de personas que estaban comenzando a escribir y me decían, siempre tengo problemas con la puntuación. Y decía, lee en voz alta, cuando te ahogas ahí es, cuando ya no puedes, ahí es, ahí va la coma, cuando ya no puedes más, donde tienes que respirar, cuando tú tomas aire, ahí va la coma. Y como eso, no sé, como dice María, es nuestra herramienta, la herramienta es el lenguaje. Y mira, sí que te puedo adelantar que en mi nuevo trabajo, la importancia del lenguaje y la importancia de la narrativa leída, pero de esa narrativa universal que compartimos todos y que nos sirve no solamente para narrar el mundo, y nos sirve a nosotras para narrar historias que al fin y al cabo son ficción. Hay una narrativa que es de todos, que es la narrativa interna, que es la que nos sirve para contar nuestra intrahistoria, que es una historia que está destinada a no contársela a nadie, es solamente para que cada uno la sepa. Pero es tan importante esa narrativa interna, es la más importante del mundo. No hay nada que importe más que tú sepas tu historia. Y os aseguro que hoy en día es un problema para muchas personas que saben que les duele, pero cuando les preguntas qué, no saben explicarte qué y dónde. Y esa narrativa se adquiere leyendo, esa narrativa es común, es nuestra, es de todos. Está flotando en todos los libros del mundo, pero nos la enseñan nuestras madres cuando ni siquiera sabemos leer, cuando nos enseñan el lenguaje básico. Y eso es fundamental para saber quién eres y qué lugar ocupas en el mundo. Y igual, yo creo que lo que más distingue a nuestras mujeres es que ellas sí lo saben, sí saben quiénes son y qué lugar ocupan en el mundo. Y eso no significa que su lugar no se esté moviendo todo el tiempo, pero ellas sí tienen esa identidad. Por lo menos no la han perdido. Creo que es lo más importante. Al final, las palabras nos salvan y dan esa fuerza para seguir adelante. Las vuestras nos han ayudado a los que estamos aquí. Muchísimas gracias por hacer esto posible, este encuentro fascinante. Gracias, María, gracias, Dolores, por esta tarde que será inolvidable para todos nosotros. Gracias a ti, gracias a todos ustedes. Gracias.